Un saludo de nuevo a todos. Seguimos con nuestras conversaciones que creemos que serán de vuestro interés y son de vuestro interés, así nos lo manifestáis y os lo agradezco. Pues hoy estamos de nuevo con Ami Almada, que ya la tuvimos el placer de que nos hablara del Qigong y hoy nos va a hablar de una herramienta terapéutica como es la educación visual. Bienvenida, Ami, y bueno, pues cuéntanos en qué consiste esta técnica que tú utilizas y que, por supuesto, a nivel visual ya conocemos otras herramientas, pero bueno, esta es bastante específica y nos gustaría que nos pudieras aleccionar un poquito qué es la educación visual que tú realizas. Bueno, sobre todo, bueno, ante nada, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado nuevamente a estas conversaciones. Pues bueno, hablaré de la educación visual, explicaré en qué consiste y el origen. El origen en Occidente es el doctor William Bates, un oftalmólogo norteamericano que empezó a utilizar distintos recursos, distintas herramientas con sus pacientes y de esa manera creó todo un método que es el método Bates de educación visual. Entonces él lo que enseñaba a sus pacientes era a relajarse, porque descubrió que con la relajación mejoraban todos los síntomas de deficiencia de visión que tenían sus pacientes. Luego les enseñaba también a no fijar la mirada, sino a focalizar. A focalizar teniendo en cuenta cuando tú focalizas, miras el centro, ¿no? Yo te miro a ti, por ejemplo, y tú estás en el centro de mi mirada, pero no dejo de ver todo lo que te envuelve, todo lo que hay en tu entorno. Utilizo la mirada periférica. Además de eso, bueno, la movilidad, ¿no? El mover los ojos, el parpadear, que es una cosa que nos olvidamos muchas veces, ¿no? El parpadeo es fundamental, es muy, muy, muy importante y es muy importante hacerlo, ejercitarlo. Enseñamos a parpadear, porque hay muchas personas que prácticamente no parpadean, tienen esa costumbre, ¿no? de fijar. Normalmente fijamos la mirada porque miramos mucho de cerca, o sea, toda nuestra cultura nos lleva a mirar las cosas de cerca, ¿no? Y a fijar la mirada en los objetos. Entonces, una de las cosas que él decía es la mirada, lo que más relaja a la visión, a la mirada, es el mirar a lo lejos. De esa manera nos mantenemos relajados, ¿no? Y normalmente lo podemos experimentar, porque si tú estás frente a un paisaje y miras a lo lejos, qué descanso, qué bonito, ¿no? Las sensaciones son sensaciones agradables. ¿No? Y siempre ponemos además, ¿no? en los hogares, sobre todo cuando son pequeños, que solemos poner cuadros, ¿no? de naturaleza, que esté el horizonte lejos, justamente para que nos dé una sensación, ¿no? de espacio y de relajación, ¿no? Que ahí es donde realmente empiezan las funciones a resituarse, ¿no? Siempre. Bueno, nosotros, claro, en esta cultura que tenemos y bueno, con lo que acabamos de pasar, ¿no? Con este confinamiento y todo eso, pues las dificultades en la visión han aumentado en todo el mundo, de acuerdo con estudios, investigaciones que han hecho, pues las personas manifiestan que han empeorado, ¿no? su visión, ¿no? en este tiempo. En España se calcula que más de un 70%. De dificultades visuales a partir del confinamiento. No solamente por el tema de trabajar desde casa con los ordenadores y todo eso, ¿no? Sino también porque, bueno, digamos que el uso de pantallas es una bendición. Yo siempre digo, si no hubiéramos tenido, ¿no? Internet en esta época de confinamiento, pues hubiera sido mucho más dificultoso poder pasar este trago, ¿no? Gracias a eso nos pudimos comunicar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿no? Y sentirnos más acompañados. Pero, ¿qué pasaba? O sea, pasábamos de la pantalla del ordenador al teléfono, a la tablet, al televisor, y aparte de eso, pues las tensiones que teníamos, ¿no? El estrés que nos generó
toda esta situación, ¿no? El estrés que tiene que ver, bueno, con el tema laboral, bueno, los niños en casa, muchos casos que también, ¿no? Las personas mayores, ¿no? Y todas las noticias que íbamos recibiendo, ¿no? Que no eran para nada tranquilizadoras, ¿no? Ni halagüeñas. Entonces, el uso de pantallas. El uso de pantallas es un punto muy importante en el cual dentro de la educación visual se está poniendo el acento en eso, ¿no? Para ver de qué manera utilizar una pantalla para que no te afecte tanto la visión. Se están haciendo muchísimos estudios, hay muchísima investigación ahora, algunas en curso y algunas ya con algunos resultados, ¿no? Uno de los resultados es que a partir de las 2 horas de estar frente a una pantalla, de trabajar o utilizar una pantalla, no hablemos de trabajar, sino simplemente utilizar una pantalla, pues nuestra visión ya se empieza a sufrir daños. Es pernicioso a partir de las 2 horas. ¿Quién no está 2 horas delante de una pantalla? Claro, a lo largo del lo día. que sería interesante es poder combinar, ¿no? Con decir, bueno, si tenemos que estar en una pantalla, bueno, pues poder combinar esa visión de cerca, quizá con visión de lejos, relajarla, descansarla, no estar viendo, ¿no? películas permanentemente, no leer siempre ¿no? en pantalla, o sea, tratar, ¿no? Sería lo interesante, sería poder combinar, ¿no? Sí, hay varias ¿Cómo cosas. lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Desde la visión natural, bueno, sí, lo que se enseña se enseñan hábitos, ¿no? Nosotros lo que intentamos es que las personas vayan adquiriendo hábitos que ya queden instaladas para siempre, ¿no? Porque las pantallas han venido para quedarse, ¿no? Para siempre, yo creo. Claro. O sea, las pantallas no se irán. Todo lo contrario, cada vez más, ¿no? Ahora las escuelas también, ¿no? Escuelas, universidades, bueno, en lo todo importante caso, es el el trabajo. uso, ¿no? El uso Claro, es el tema es tener herramientas para utilizarlo de una manera favorable, ¿no? O por lo menos no tan perniciosa. Entonces, lo que tú acabas de decir, pues es eso, ¿no? Hacer pausas, mirar a lo lejos, tratar de ponerte en un sitio donde, por ejemplo, tengas una ventana, un espacio, una apertura donde tú puedas cada tanto dejar la pantalla, mirar, beber agua, parpadear, porque normalmente lo que hacemos es cuando hay algo, estamos buscando algo, así, ¿no? Ponemos ojos de huevo frito, digo yo, ¿no? Entonces, claro, eso, respirar, ¿no? La luz es muy importante, la luz ambiental es muy importante, tener una buena luz, una buena fuente de luz, para que no esa luz azul que sale de la pantalla no incida tanto en nuestra retina. Otra cosa es también, existen algunas soluciones, ¿no? Bueno, soluciones que nos ayudan, por ejemplo las pantallas, ¿no? Hay unas pantallas protectoras, que son pantallas físicas, protectoras que tú puedes poner en las pantallas. Hay para ordenadores, hay para teléfonos, hay para todo lo que sea pantalla, ¿eh? Hay unos protectores que son físicos. Y luego están los protectores virtuales, o sea, tú te puedes descargar, ¿no? Te vas a Google Play y te descargas protectores de pantalla, que son virtuales. Entonces estos protectores funcionan, lo que hacen es te piden dónde estás, en qué sitio estás tú, ¿no? Para entonces estas aplicaciones lo que hacen es, sabiendo dónde estás, pues ellos te envían la protección de acuerdo al horario en el cual tú estás. A efectos prácticos, un poco para que las personas sepan por qué lo tenemos integrado en la consulta, ¿no? Porque eso me gustaría que explicaras cómo, si puedes, cómo haces una evaluación, porque tú haces una evaluación visual, evidentemente ahora estás hablando de cosas generales que lógicamente hemos de tener en cuenta y es importante llamar la atención, porque todo ese impacto que hay a nivel neurológico y que incide en nuestro desarrollo madurativo del cerebro, que va a ser ese software, ¿no? que luego va
a hacer posible otra serie de cosas, si está más maduro o más inmaduro, o hay menos conexiones o más conexiones, o son conexiones más relajadas o no. Eso va a hacer que nosotros tengamos un comportamiento también distinto, un carácter determinado y también una afectación a nivel orgánica determinada. Aunque no vamos a profundizar mucho en esto, pero o sea, lo enmarco, ¿no?, de por qué estamos hablando de esto y por qué es importante cuidarlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces una exploración, si se puede saber? Y cuando tú decides, me imagino, ¿no?, que tú decides, bueno, pues hay una alteración en tal o cual músculo o de dónde viene la alteración, ¿cuál es el tratamiento o cómo va dirigido ese tratamiento para que luego ellos puedan hacer en casa, me imagino? No sé si son muchas preguntas a la vez. Sí, son muchas, pero bueno, es un poco para enmarcar que aquella persona que nos está escuchando y que dice, pues esto de educación visual, aunque es lógico, porque fíjate que siempre hablamos de cosas lógicas, sencillas, algo que deberíamos de hacer normal, pues como hablamos de la escucha, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la visión, de la importancia de ver y de mirar y de ver, ¿no?, con toda la connotación, la dimensión, ¿no?, que tiene esa función, pero es verdad que nos acostumbramos, y disculpa que y ahora contestas, pero nos acostumbramos a que, por ejemplo, nos hacemos mayores, empezamos con la presbicia, cuando tenemos astigmatismo, o ahora pues ya somos mayores y comenzamos con la presbicia, que en eso pues tenemos bastantes casos que son muy exitosos, ¿no? Y dices, bueno, como es la edad, entonces nos vamos cada vez poniendo más gafas, ¿no?, cada vez más de cerca, o sea, y como que nos acostumbramos a que las funciones disminuyan. Es verdad que lógicamente los años producen un poco eso, pero no tenemos por qué, ¿no? Eso se puede revertir, mantener la visión más joven durante más tiempo. Es ahí a donde yo quería ir. Bueno, entonces, que podemos mantener nuestras funciones vitales más tiempo de forma más lozana, como decía una amiga que tuve una conversación hace poquito con ella y me encantó la palabra de lozanía, ¿no? Pues me gustaría, para que las personas que nos están escuchando eso, pues cómo lo haces, qué cosas tú detectas o se pueden detectar, porque lógicamente haces un chequeo visual, que por eso el espacio, ¿no? Y cuál es un poco el planteamiento. Así, a grosso modo. Sí, bueno, mira, a grosso modo, generalmente cuando las personas acuden a mí ya es porque tienen un síntoma, porque ya le han dicho, han ido al oftalmólogo o al óptico, lo que sea, y le han recetado algo, ¿no? Le han dicho, usted gafas, tiene, ¿no? Sí, gafas, y usted le han detectado algo, dice usted tiene esto, aquello, lo otro, pues entonces gafas, normalmente gafas, a veces gafas y bueno, o operaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando estas personas llegan, ya llegan con un diagnóstico, Sí, yo lo que hago es normalmente pruebo delante del octotipo, que es el cartel con las letras y todo eso, a ver a partir de dónde, más que nada lo hago, a partir de dónde comienza su dificultad para ver, ¿no? A partir de qué distancia. Fundamentalmente lo hago para que luego pueda ver, pueda comprobar, constatar por ella misma qué mejora ha tenido. Eso es importante, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque las personas que acuden aquí, yo les doy una serie de herramientas para que practiquen, para que hagan en su casa, para que vayan adquiriendo esos nuevos hábitos para solucionar su dificultad visual. Entonces es muy importante, normalmente ya le regalo un octotipo cuando vienen aquí, ¿no? La primera vez ya se llevan un octotipo de regalo para que lo utilicen en su casa, para que ellas mismas puedan comprobar y de esa manera animarse, porque es muy importante la constancia, es muy importante empoderarse, ¿no? Y es muy importante ver que avanza, porque así mantienen la motivación. Si tú no ves que avanzas, la motivación se pierde. Entonces, de esta manera ellos pueden corroborar por ellos mismos que sí, que pueden.
Pues normalmente las personas cuando llegan aquí ya llegan, bueno, ya está, ¿no? Ya está, Sí, me dijeron, ya está, ¿no? Y tú crees, bueno, y es eso, ¿no? Un poco las creencias, y tú crees que puedo mejorar, tú crees que, bueno, si trabajas lo harás. claro, sobre todo, bueno, yo la prueba evidente la tengo en mí misma, ¿no? Que siempre lo cuento, ¿no? Que yo siempre utilizaba gafas, lentillas, ¿no? Y ahora pues no utilizo ni gafas ni lentillas, ni siquiera para conducir, o sea, ya ni me acuerdo, ya estaba ahí, sí. Y fue algo como, ¿no? Fue algo progresivo, pero yo creo que fue como instantáneo en el momento que tú empiezas a trabajar, ¿no? Diferentes, pues haces educación visual, el qigong, cuando tomas conciencia de muchas cosas. Y luego también volvemos, ¿no? Al principio, ¿no? Está claro que cuando tú miras más hacia adentro, ¿no? Estás más relajado, estás más contigo mismo, tomas más conciencia. Me ha encantado esto de focalizar y fijar. Es verdad, ¿no? Que estamos ahí y nos olvidamos de todo el entorno, ¿no? Que eso a nivel psicoemocional, ¿no? Pues también ocurre. Entonces es verdad que bueno, tenemos un poco espacio quizá para explicar todo eso, pero que es verdad que en ese juego, porque además tú lo planteas como un juego, o sea, pues yo digo, ¿no? Pues los pacientes se lo disfrutan bien, es como volver otra vez a cuando uno era niño, que es importantísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí matamos como varios pájaros de un tiro, me sale fatal, ¿no? Varios pájaros de un tiro. Ahí tocamos, rehabilitamos, ¿no? Diferentes ¿no? Cosas a la vez, ¿no? Y restablecemos, recuperamos. Es que la visión tiene que ver con varios aspectos de nuestro ser, de nuestra personalidad. Entonces, tú, por ejemplo, con tus tratamientos, normalmente enfocas, ¿no? Te enfocas hacia la alimentación, que es fundamental, la desintoxicación, fundamental, el hígado, el vaso páncreas, ¿no? Que estén en condiciones, porque si no están en condiciones, pues eso afecta a nuestra visión. La alimentación es fundamental también. Y luego está la parte emocional, que normalmente el 80% de las personas que acusan síntomas de déficit de visión, eso se inició con un hecho emocional. Eso está súper estudiado y súper comprobado. Y también cuando tú empiezas a trabajar esos temas emocionales, ¿cómo das? Bueno, hay personas que dan un salto, bueno, yo sí que un salto cuántico, ¿no? Sí. Cuando solucionan el tema emocional, pues ven, porque la visión, como tú explicaste antes, va mucho más allá de lo físico, ¿no? Mucho más allá del ver el objeto, va mucho más allá. Es la visión que tenemos del mundo, la visión que tenemos de nosotros mismos, la visión que tenemos de los demás. Es fundamental. La parte emocional para mí es fundamental. Y luego está la parte sutil, la parte mental, porque al fin y al cabo es nuestro cerebro el que ve a través de los ojos. Tenemos aquí nuestro corte visual, ¿no? Donde llegan todos los impulsos a través del nervio óptico, ¿no? Nuestros ojos ven, los ojos necesitan luz para ver, ¿no? ¿Ven? Entonces, claro, esos impulsos luminosos llegan a la corteza visual y ahí es donde se traduce. Pero ¿cómo se traduce? ¿Se traduce así tal cual? No. Ahí recurre a nuestra memoria, hay un montón de cosas, ¿no? A nuestra historia, a nuestros sentimientos, o sea, a nuestro sentir, todo eso está implicado en nuestra forma de ver. Fíjate, Ani, que a nivel neurológico, que bueno, lo voy a explicar así muy sencillamente, pero a nivel neurológico, los núcleos oculares, ¿no? Que el motor ocular común, el externo, etcétera, están relacionados con todo nuestro sistema límbico, con nuestro nervio vago, comparte un montón de fibras neurológicas, ¿no? Con los otros, con estos órganos de los sentidos que acabo de decir y con el nervio vago, que es el que de vago no tiene nada, ¿no? Que es el que rige toda nuestra vida emocional, ¿no? O sea que lo interesante es cómo desde diferentes estrategias o desde diferentes lugares, ¿no? Estamos no solamente
trabajando sobre la vista, sino que a través de lo visual estamos moviendo absolutamente todo el cuerpo, que eso es lo interesante, ¿no? Lo podemos hacer pues, con traumatismo, con chikung, con acupuntura, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay herramientas que se identifican más, o pues yo a lo mejor dices, bueno, pues me identifico más con esta terapia o con otra, ¿no? Pero sobre todo es de la profundidad que tiene a nivel, ¿no? Más allá de si mejoramos la vista, que esto es muy importante, no hay que abandonarla, y luego educar, ¿no? Todos esos hábitos, como tú muy bien comentas. Sí, ¿no? bueno, el abordaje que hacemos aquí es el método Bates. La verdad es que utilizamos varias herramientas, ¿no? El yoga para los ojos, ¿no? Que viene de la Ayurveda. Utilizamos también las herramientas de May Schneider, ¿eh? Entonces el Qigong también tiene una parte, ¿no? Tiene un apartado, digamos, que se dedica a la visión. O sea, todas las medicinas ancestrales tienen su parte visual, toda la medicina china, la sí, bueno, ayurveda, además con toda la trascendencia que tiene, ¿no? Pero bueno, eso ya, entonces, esa filosofía la dejaremos para sí, otra conversación. Pero bueno, todas estas herramientas yo las utilizo. O sea, depende de la persona, depende porque lo que hago es montar un botiquín personalizado. O sea, sabemos que tú siempre lo dices, siempre lo estás manifestando, que cada persona es única. Y entonces, claro, la manera de abordar la dificultad que tiene cada persona también es única. Y eso es lo que intentamos hacer aquí. Ese es el trabajo que hacemos. Sí, sí. Tú siempre dices, cada persona... Sí, la verdad es que suyo. Cada uno somos seres maravillosos, estupendos, sí. Y que lo que tratamos es de mantener la lozanía, la lozanía, me encanta. Está muy bien eso. Bueno, pues espero que, muchas gracias Ami, espero que os haya sido de interés, haya generado un interrogante, una búsqueda y bueno, pues un saludo de nuevo a todos y pues que paséis un buen día. Gracias.